En octubre pasado, la Unidad Popular consiguió algo que parecía impensado en el mapa político uruguayo hasta hace poco tiempo. Era colocar un legislador a la izquierda del Frente Amplio. Ahora busca en esta elección departamental repetir una buena votación en Montevideo y estamos con el candidato a intendente de Montevideo de la Unidad Popular, Gustavo López. ¿Qué tal, López? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este diálogo con usted y la teleaudiencia. Gracias por haber venido. ¿Es así para ustedes? ¿Era difícil colocar un legislador a la izquierda del Frente? Usted lo señaló muy bien. En los meses previos a las elecciones de octubre se consideraba casi un imposible la existencia de un espacio parlamentario de izquierda. Que la izquierda retomara al Parlamento a representar de algún modo aquella tradición programática, aquella sensibilidad, aquella racionalidad de izquierda que el Frente Amplio, en nuestro juicio, había abandonado. Las encuestas y los sondeos de opinión nos colocaban en la categoría de ignominados, decían los otros. Sí. En la noche del 26 de octubre, esta fuerza política demostró ser una fuerza política a escala país y con sobradas posibilidades de acceder a una banca en el Parlamento. Desde la asunción de nuestro compañero Eduardo Rubio a la fecha, nosotros creemos que hemos demostrado que ética y política pueden ir de la mano, que se puede hacer política desde otro punto de vista. El primer día que asumió nuestro diputado, en su primera intervención, cuando debía fundamentar el voto del presidente de la Cámara, condensó en no más de 5 o 6 minutos el conjunto de nuestro programa. Dijo que estábamos ahí para representar al pueblo trabajador, que estamos promoviendo un conjunto de transformaciones de fondo que pasen por ejemplo, devolver el aguinaldo a los jubilados, un aumento general de salarios y jubilaciones, una política internacional que defienda la soberanía del país y rompa definitivamente con esta dependencia de nuestro país a los organismos de crédito internacional. Una forma de ver la acción política comprometida con la gente, comprometida con los sectores populares, comprometida con un país diferente. Esa es la apuesta de la Unidad Popular, que en alguna manera viene a restituirle a la izquierda su significado original. Ahora, todas esas cosas no se pueden lograr si no se está en el gobierno. Desde luego, ahora con una oposición firme, una oposición en crecimiento, una fuerza en desarrollo, usted considere que esta es una fuerza muy nueva en el escenario político nacional, con una enorme desproporción de recursos respecto del resto de las fuerzas políticas. Estamos muy satisfechos con el crecimiento de esta fuerza política. Ahora, no, me refería a lo del gobierno porque usted hace un señalamiento del Frente Amplio y bueno, quizás como pasa muchas veces en política, el Frente Amplio haya dejado algunas banderas por el camino, pero la responsabilidad del gobierno también implica, me imagino, eso. Es decir, ¿cómo se hace para impulsar eso que usted, todas esas cosas que usted señala, si no se está en el gobierno y si no se cede en algunas cosas? El Frente Amplio no dejó algunas banderas por el camino. El Frente Amplio abandonó por completo su identidad programática. Esa fuerza política sufrió una metamorfosis que asombraría al propio Kafka. Pasó de un perfil nítidamente antioligárquico y anticapitalista en los comienzos del 70, a uno mesuradamente socialdemócrata en la postdictadura, a uno abiertamente neoliberal cuando asumió el gobierno. Esto no lo decimos nosotros de forma antojadiza ni adjetivando gratuitamente. Los organismos de crédito internacional, las revistas financieras de la burguesía mundial dicen que Astori es el mejor ministro de Economía del mundo. Bush señala que Uruguay es el país aliado de la región. Yulisa Reynoso, la conocida embajadora de los Estados Unidos, milita en favor del Frente Amplio durante meses en Uruguay. Todas las cámaras empresariales, sin excepción, aplauden la política económica del gobierno. El dueño del monopolio del transporte de Montevideo, el señor Salgado, es hace poquito nombrado asesor del presidente Vázquez. Si lo queremos sustentar esta afirmación en variables de la realidad, en datos, más de 800.000 trabajadores en este país, luego de 10 años de una década de gobierno progresista, perciben salarios por debajo de los 15.000 pesos. Salarios de infraconsumo que no permiten el sostén mínimo de una familia. Cuando a nosotros se nos dice, ustedes están a la izquierda del Frente Amplio, son la otra izquierda, nosotros decimos, bueno, habrá que definir primero qué cosa es ser de izquierda. Porque para nosotros ser de izquierda sigue siendo pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores. Está bien. Y es evidente que el Frente Amplio no piensa el mundo ni la vida desde el punto de vista de los trabajadores. Pero alguna vez el ahora expresidente Mujica dijo que se iba a tener que abrazar con alguna culebra. Simplificando de alguna manera lo que es el juego democrático, es decir,
hay que adaptarse a algunas cosas, hay que ceder terreno en algunas cosas y para poder llevar adelante e imponer y conseguir desde el gobierno algunas políticas. Mire, el problema de la acción política siempre es a quién se beneficia, a quién se perjudica, qué opciones se toman. No hay neutralidad en la opción política. Por ejemplo, si usted promueve, como el expresidente Mujica, un proceso de extranjerización de la tierra como nunca antes en la historia de este país, ¿a quién está favoreciendo? Si usted promueve, como ahora, un tratado con los Estados Unidos del tenor del TISA, ¿a quién está favoreciendo? Entonces, el problema no es la adaptación al sistema, el problema es cómo se desafía un sistema marcadamente injusto y se orientan, se instrumentan, se promueven un conjunto de políticas en favor de las mayorías populares. Hay experiencias en la región en este sentido. Sí. ¿Y usted cree que en Uruguay es posible eso, mediante el voto? Pero además de posible, es necesario, en cierta manera, urgente. Lo que no es posible es seguir viviendo en una sociedad en donde una ínfima minoría de sus habitantes hacen de su vida una aventura, posesión de consumo, y la inmensa mayoría pasa penurias para sobrevivir. Ese es un mundo muy desigual, muy inmundo, muy injusto, que necesariamente hay que transformar. A nosotros nos llama mucho la atención cuando se nos dice, lo que ustedes plantean es una cosa, será posible, como si fuéramos una horda de románticos. Yo un poco romántico. No, yo lo que... no sé si una horda, pero yo creo románticos son. Yo creo que no. ¿Sabe lo que es imposible, estimado amigo? Imposible seguir viviendo en esta realidad social. Imposible es ver gurises de este país suicidándose en cuotas con la pasta base. Gurises prostituyéndose en las esquinas. En los 15 kilómetros que separan Carrasco y Casabó o alguno más, usted puede ver primer mundo y África. Sí. En 15 kilómetros. Eso es lo que no es posible. Pero ¿sabe qué otra cosa que nos parece a nosotros que, por lo menos a mí, me impone una respuesta? Así que no es posible pensar una sociedad donde el pan y las cosas se repartan desde un punto de vista racional, y sí es posible fundir Pluna, perder 200 millones de dólares en el año de ANCAP. Eso sí es posible. Entonces, ¿quién está promoviendo una utopía, una quimera? ¿Nosotros o los que sostienen este actual estado de cosas? Claro. Ahora, uno cuando ve los índices dice la pobreza baja, la indigencia baja. Ayer el ministro de Salud Pública publicaba datos respecto a la mortalidad infantil, los más bajos de usted tiene. Entonces, uno dirá, bueno, no es un mundo ideal, naturalmente que no es, pero el país trabaja para que mucha gente trate de vivir mejor, ¿no? Usted tiene un gobierno que hace las estadísticas, lo que en la escuela hacíamos con el chicle, ¿no? Lo estiro y lo encojo de acuerdo a mis necesidades. Cuando usted dice la pobreza bajó, hay que ver en referencia de qué, o cuáles son los valores que miden la pobreza. El último valor plantea que si usted gana 7.500 pesos, deja de ser pobre en este país. A ese absurdo se ha llegado. Es como cuando se mide el desempleo y le pregunta a usted si trabajó en las últimas 2 semanas un día sin recibir salario. Igual, si le cortó el pasto a su vecino, usted ya es considerado un ocupado. Cuando se miden los índices en términos generales, no se toma en cuenta, ahora hablando de Montevideo, por ejemplo, la enorme segmentación social. Si usted mide los índices de mortalidad infantil en algunas zonas de Casabó, va a encontrar índices de África. Y si ve la deserción escolar en algunas zonas de Casabó o Marconi, va a encontrar índices de Haití. Entonces, no, el problema de la estadística siempre es en relación a qué. ¿Creció el salario? Sí, claro, si lo comparamos con el 2002, creció el salario. Si lo comparamos con la segunda mitad de la década del 60, nos falta recuperar un 20% del salario, por ejemplo. Y si además comparamos el salario y el crecimiento con el proceso inflacionario, vamos a constatar que una buena parte de ese salario fue confiscada por la inflación, sobre todo por la inflación de los productos de primera necesidad. Porque también cuando se mide la inflación me dicen, bueno, pero los autos 0 kilómetros no subieron, los plasmas tampoco, en fin. Claro, con un dólar estable esas cosas no suben por ahora. Ahora, si los productos de primera necesidad, lo que usted consume en la feria, en el supermercado, todos los días, suben exponencialmente, ahí usted tiene un problema. Sobre todo quien vive de su salario. ¿Cuál es la apuesta de Unidad Popular en Montevideo? Pensar esta ciudad desde otro punto de vista. El Frente Amplio lleva 25 años gobernando esta ciudad. Un cuarto de siglo. Eso es mucho tiempo en términos de la vida humana y en términos de la vida social y política también. 25 años después de la primera llegada del gobierno de la capital del Frente Amplio, de la mano del actual presidente de la República, ninguno de los problemas centrales de esta ciudad y su gente han sido resueltos en su dimensión profunda. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el transporte, elemento central. No se puede imaginar una ciudad sin un sistema de transporte que le posibilite la vida social al ciudadano, sobre todo a los sectores de menos ingresos. El transporte es como el agua para los sectores populares, es el que posibilita, insisto, el ejercicio de la vida social. Nosotros pagamos el boleto más caro de la región y uno de los más caros del mundo
para viajar en condiciones más propias del transporte animal que del transporte de seres humanos, por lo menos en algunos horarios. Un montevideano paga $1, ahora un poquito menos porque el dólar subió, pero $1 para subir un ómnibus para viajar en esas condiciones. La empresa CUCSA tiene el 67% del transporte en Montevideo y el 80% de las líneas más rentables. Esto es un monopolio privado del transporte, porque el otro 25 o 30% se lo divide en cooperativas que pasan penurias para sobrevivir, que viven del adelanto del subsidio de la intendencia o del propio aporte de los trabajadores para sostener la empresa. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que el transporte debe ser concebido como un servicio público de interés social. Por tanto, no puede estar regulado por la lógica de la rentabilidad, del lucro o de la ganancia. Ya hoy tiene un subsidio, ¿no? Sí, claro, el problema es que se subsidia a las empresas y no a la población. El transporte debe ser un servicio municipal. Está bien, pero el subsidio termina en un boleto más barato. ¿O no? ¿Usted conoce la paramétrica? Usted y yo, montevideanos ambos, aportamos para que la intendencia subsidie el boleto, ¿no? El boleto o el transporte. Sí. ¿Por qué no se transparentan esos números? Y la venta del gasoil, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué no se transparentan esos números y se le muestra a la población, que es quien efectivamente subsidia, dónde va a parar ese dinero? Un proceso de municipalización del transporte. Cuando decimos eso nos miran como si habláramos algo así como fugados del Parque Jurásico, ¿no? Y en realidad en el mundo capitalista, no en el que imagino yo, en el mundo capitalista hay ciudades de Europa donde el transporte es municipal. Sí. En Uruguay, acá nomás, a 500 kilómetros en Salto, hay un sistema de transporte municipal o semimixto donde el boleto vale 6 pesos. Y yo no voy a defender la gestión del intendente Coitiño, desde luego. Ahora, eso es una realidad constatable. ¿Y usted cree que es viable económicamente eso? No solo es viable económicamente, sino que es una necesidad. A mí cuando me dicen el boleto vale 24 pesos hoy, porque la ecuación de costos, y nadie explica la ecuación de costos ni la paramétrica, yo tengo el derecho a sospechar que atrás de la ecuación de costos están las ganancias de Salgado, o de un sector de empresarios que comenzaron vendiendo boletos arriba de un ómnibus y ahora construyen shopping centers y compran yates con el dinero de los trabajadores que suben arriba del ómnibus. Está bien, pero si es una empresa, es lógico que el dueño de la empresa tenga una ganancia. Justamente, el problema es que los servicios públicos de interés social, como el agua, insisto, o el transporte, no deberían ser mediados por la rentabilidad, por el lucro, por la ganancia, sino por el interés social. El Estado interviniendo, preservando el interés social. No nosotros, insisto. A ver, en Uruguay, Valle se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Y nosotros no podemos tener un sistema de transporte municipal. ¿Usted propone entonces nacionalizar o municipalizar el transporte, en forma gradual, ¿Y cuánto cuesta eso? Respetando naturalmente los derechos de los trabajadores, respetando naturalmente el sector cooperativo, integrándolos a un sistema de nuevo tipo? En fin, ¿cuánto cuesta? Seguramente mucho menos que el conjunto de dinero que se embolsa. Pero hay que ir y poner la plata y decirle a CUCSA, le compramos la empresa. Aquí existió un sistema de transporte municipal, la vieja ANDET. Aquí existió un plebiscito municipal para bajar el boleto, el famoso plebiscito del Vintén, recordado por... Entonces, el problema de la realidad es no rendirse frente a ella. ¿Pero usted cree que la Intendencia tiene posibilidades de hacer eso, de comprar una empresa como CUCSA? Pero la Intendencia es quien otorga las frecuencias del transporte. La Intendencia es quien regula el sistema de transporte. La Intendencia es quien regula las relaciones de trabajo en el transporte. Me refiero a frecuencias, horarios, etcétera. Pero resulta que otra vez lo posible y lo imposible, estimado. Y entonces se puede gastar 170 millones de dólares en el corredor Garzón y no se puede pensar en un sistema de transporte municipal. Porque aquí lo que hay es una suerte de racionalidad posibilista. A ver. ¿No? Que se rinde frente a la realidad, que dice lo que hay es esto. Y entonces como lo que hay es esto, tenemos que tolerar pasivamente esta realidad. Ninguna transformación en favor de la humanidad hubiese sido posible partiendo de ese supuesto. De que no se puede transformar, de que no hay, de qué es lo que hay. Además del transporte, ¿qué otro aspecto cree usted que no ha cambiado en estos 25 años? Para vincularlo al transporte, la movilidad urbana. Crece exponencialmente el parque automotor sin que existan infraestructuras que acompañen ese crecimiento. Naturalmente que hay que desestimular el uso del auto particular en favor del transporte colectivo. Ahora, usted no va a dejar su auto en su casa si no sabe a qué hora pasa el ómnibus, si va a viajar apretado, si tiene que apretar los bolsillos, si volver a su casa después de las 10 de la noche se convierte en una odisea. Entonces, el problema del uso del suelo, estrechamente vinculado a esto. Esta es una ciudad que ha privatizado espacio público. Hasta las plazas de la ciudad se han privatizado. La franja costera casi en su conjunto, muchas veces entregada a negocios gastronómicos del sector privado
sin ninguna o con nula contrapartida o con muy dudosa contrapartida para la sociedad en su conjunto. ¿Usted se acuerda? Bueno, seguramente se acuerde, o cronológicamente, o porque lo haya estudiado, del primer programa de gobierno del Frente Amplio en el año 71. Eso fue antes de la metamorfosis, ¿no? Pero proponía municipalizar el transporte. ¿Usted se acuerda cuando se proponía devolverle el club de golf, esas tierras de privilegio, sí, a los montevideanos? ¿Usted se acuerda cuando se proponía un Montevideo productivo? Esas son las propuestas que nosotros levantamos. Vázquez llegó a proponer la panadería municipal, la barraca municipal. Este es un departamento que puede producir alimentos, sobre todo frutas y hortalizas, para el conjunto de su población. Y sin embargo, hay zonas que tienen almácigo de contenedores, uno arriba de otro, en tierra apta para plantar alimentos de tránsito hacia el puerto. Ahora, usted pone el ejemplo del club de golf, que dice además era un ejemplo del Frente Amplio, una propuesta del Frente Amplio. Ahora, por ejemplo, las playas en Montevideo son públicas y es la mejor porción de franja costera, y la gente va a la playa durante todo el verano, es decir, bueno, sería tampoco es cierto que todo sea privado bueno, sería que las playas no fueran públicas. Los espacios públicos son espacios públicos. Bueno, sería que las playas no fueran públicas. No le dé idea a esta administración privatizadora, porque en cualquier momento usted ve el estado de la playa. Pero usted pinta un panorama dramático. Yo pinto un panorama real. Usted camina por la Rambla de Pocitos de Punta Carreta y encuentra en suelo municipal restaurantes privados que perfectamente ese suelo municipal podría ser destinado al uso público, al goce público desde otro punto de vista. Pero usted me decía las playas con cianobacterias, ausente de cualquier servicio. No se puede ir a un baño en la playa, no se puede, en fin, si el montevideano que usa la playa de Montevideo sabe en qué condición está. Y entonces, usted decía, los lugares públicos, el transporte, el Montevideo productivo, la relación con los trabajadores. Pero todo eso con la Intendencia como gestor. Con la Intendencia como gestor, con participación activa y decisiva de la comunidad, empoderando a la gente con capacidad de resolver y decidir. Le decía relación con los trabajadores, ¿sabe por qué? Porque usted es el primer periodista de unos cuantos que me han entrevistado que no me pregunta acerca de ADEON. Porque parece que ADEON es... ¿Qué va a hacer con ADEON? Claro, porque parece que ADEON es el responsable de todos los males. Es como la encarnación de Lucifer a escala de la capital de Uruguay. ¿Y sabe lo que pasa? No se puede gobernar una ciudad en favor de las mayorías sin la participación activa, decisiva, comprometida de los trabajadores, sin que los trabajadores se apropien de un programa de transformación. ¿Pero los trabajadores defienden a los montevideanos o defienden su interés que lógicamente... No, pero es muy lógico que defiendan su interés. Lo que pasa es que cada uno de los conflictos estos tan estigmatizados que protagonizó ADEON fueron el producto de un incumplimiento por parte de la administración. Incumplimiento incluso de documentos que la propia administración había firmado. Claro. Entonces, si usted no respeta, si yo le preguntara eso a la intendenta o al intendente anterior, van a decir, bueno, es que en un momento nosotros tenemos que defender los intereses de todos los montevideanos y no de un grupo como puede ser los trabajadores municipales. No ha sido esa la conducta que uno puede advertir en 25 años de gestión. Se violan convenios con los trabajadores al mismo tiempo que se privilegia otros intereses. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los trabajadores? Respetarlos, dignificarlos, calificarlos. Y sobre todo conversar con los trabajadores y cumplir rigurosamente los compromisos asumidos. Eso no quiere decir conceder siempre, quiere decir cumplir rigurosamente con los compromisos asumidos. Que la palabra, en este caso la palabra del gobierno, de la autoridad municipal, frente a los trabajadores debe ser un documento. Ahora, ADEON perdió una batalla y es la batalla de los vecinos de Montevideo. En cualquier conflicto los vecinos de Montevideo se ponen del lado de la Intendencia. Yo nunca vi un sindicato tan vapuleado desde el punto de vista de la administración, mediático, en fin, como ADEON, ¿no? No es, a decirlo en términos populares, no es changa lo que ese sindicato tuvo que soportar. Y esa batalla de la opinión pública hay que revertir también esa situación, dignificando a los trabajadores y reconstruyendo el vínculo con el vecino. Usted se fue del Frente Amplio en la primera administración de Tabaré Vázquez. Exacto. ¿Le corrió al gobierno? No, es cuando el Frente Amplio llega al gobierno, ¿usted se va? Nosotros tenemos un proceso bien interesante, incluso en casi todos los componentes de la Unidad Popular. Nosotros nos fuimos del gobierno, del poder, de donde no se va casi nadie. Y nos fuimos para seguir viviendo en arreglo de nuestros principios. Por eso le pregunto, lo que pasa es que corrió el hecho de... Pero mire, cuando yo me hice de izquierda pintando los muros del liceo Yankee Go Home, y después me enteré por la CNN que Astor iba a ser ministro de Economía. Y después vi a Tabaré Vázquez paseando del brazo de Bush por los campos de Anchorena. Y después vi como
aquel programa que sintetizaba, condensaba lo mejor de la elaboración programática del campo popular, de la intelectualidad comprometida, del pensamiento crítico de este país, era guardado bajo 7, 8 llaves para aplicar un programa que ni siquiera puede caracterizarse de reformista. Y después vio a Raúl Castro abrazándose con Obama. No como abrazándose con Obama. Yo vi a Raúl Castro saludando a Obama como corresponde entre jefes de Estado, después de 60 años en donde Cuba se ganó el derecho de volver a la OEA, y lea usted atentamente el discurso de Raúl Castro. ¿Qué cosas dice de la historia del imperialismo en este continente? Sí. Y si alguien además se ganó ese derecho, es precisamente la Revolución Cubana. Bien, nadie en este continente ha hecho más en favor de la humanidad y contra el imperialismo que la Revolución Cubana. Está bien, pero la Revolución Cubana busca hoy un acercamiento con Estados Unidos, un acercamiento político. La Revolución Cubana lo que está planteando es levántenos este bloqueo y establezcamos relaciones de diálogo razonables, naturales. La Revolución Cubana no firmó un TISA, la Revolución Cubana no paseó del brazo de Bush ni le mostró el asadito en ningún campo de Anchorena, la Revolución Cubana, cuando tuvo que enfrentar el imperialismo, lo hizo con un heroísmo sin par. La Revolución Cubana le demostró a este continente que es posible derrotar el imperialismo. La Revolución Cubana, no porque lo diga yo, porque lo dice UNICEF, en fin, ¿no?, le aseguró salud, trabajo y educación a toda la población. La Revolución Cubana sembró de solidaridad al mundo. Entonces no estamos hablando del Frente Amplio. Naturalmente que yo no le voy a pedir la Revolución Cubana al Frente Amplio tampoco, ¿no? Ahora tampoco le voy a pedir que, por ejemplo, como dijo Lorenzo, 10.000 millones de dólares del erario público deja de percibir el Estado por conceptos de exoneraciones impositivas, etcétera, el capital, y que los trabajadores paguemos IRPF. Ahí tiene usted un ejemplo muy claro de cuál es la perspectiva de clase de este gobierno. Ahora, lo que está haciendo Cuba no es dando un ejemplo también de que hay algunos conceptos que cayeron y que hoy es posible un mundo de negociación política, incluso con el símbolo del imperialismo como puede ser Estados Unidos. Siempre la negociación política es un componente de la lucha política. Se negocia en la guerra. Ese no es el problema. El problema, insisto, es la orientación del gobierno. Al mismo tiempo que Cuba está negociando, Cuba dice vamos a defender las conquistas de la revolución. Y ninguna de las conquistas centrales de la revolución están en juego hoy. ¿Y usted cree que en el caso de Uruguay no hizo eso con Estados Unidos? No se reunió con Estados Unidos para conseguir cosas, pero para mantener una política que quería desarrollar. Si usted me pregunta, si yo tengo que ser sincero, yo creo que Uruguay juega el papel de Israel en la región. Es el enclave imperialista en el Cono Sur. El mejor amigo de los Estados Unidos en el Cono Sur. ¿Por qué el papel de Israel? El mismo rol que cumple Israel. Exacto, exacto. Es decir, el aliado del imperialismo en el Cono Sur, que se ha colocado de espaldas a los procesos de cambio y de transformación en el continente y de rodillas frente al imperialismo. Pero los gobiernos uruguayos han apoyado los gobiernos de Ecuador, los gobiernos de Bolivia, el gobierno de Venezuela. Lo han apoyado, estimado. Usted escuchó el último diferendo entre Maduro, Sendik, por este episodio, por lo que ocurrió en Venezuela, y luego cómo se fue recomponiendo eso a partir de un delicado equilibrio casi de cirujano. Usted escuchó lo que le dijo Maduro, le dijo Maduro a Sendik, ¿no? Hubo un conflicto, pero luego de 10 años de amistad, ¿no? Pero usted se imagina a cualquier personaje del gobierno cubano, ni hablar una figura del peso de Raúl Sendik, diciendo a mí no me consta que hay injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Pero no hay que ser muy astuto para darse cuenta si hay o no injerencia de Estados Unidos en Venezuela o en cualquier país de este continente. Estados Unidos solo en el siglo XX invadió 20 países en este continente. Y solo fue invadido 24 horas por Pancho Villa en una heroica expedición que duró 24 horas. Nadie sembró más muerte, más terror en el planeta Tierra que los Estados Unidos. Nadie. ¿Y entonces? Y entonces integrar a una perspectiva latinoamericanista, antiimperialista, a nuestro país es fundamental. Reforzar el concepto de patria grande, de latinoamericanismo, de soberanía nacional, integrada a un proceso de cambio a nivel regional. Leía el otro día un discurso suyo y usted decía, andan diciendo por ahí que Irán nos financia a nosotros, que la embajada de Irán nos financia. Yo escuché, además de su discurso, escuché a alguien que decía el diputado de la Unidad Popular es gracias a la embajada de Irán. Una senadora argentina, una inefable personaje, Lilita Carrió, hizo esas afirmaciones públicamente.
Nosotros a Carrió no queremos contestarle, porque a mí me da la impresión que habla siempre. Está bien, pero acá también se dice, ¿eh? Yo Sí. cuando le decía eso no lo escuché de Lilita Carrió, lo escuché acá Lo de en Carrió me Uruguay. parece que a mí me da la impresión de que siempre está como bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena. Pero quien dice eso en Uruguay, no solo no nos conoce, sino que no conoce la realidad. No hay fuerza política más pobre en este país que la Unidad Popular. Nosotros no somos el partido de Irán ni de nadie, somos el partido de la izquierda uruguaya. Ahora, ¿usted quiere saber cuál es el partido de Israel o de Estados Unidos? Pero las ideas de izquierda, ¿no se exportan también? ¿No hay apoyo también? ¿No hay financiamiento también para exportar ese modelo? A nosotros no nos ¿No hizo eso Venezuela? ¿No hizo eso Cuba? ¿O no hace eso Irán? A nosotros no nos financia nadie, más que el aporte de nuestros militantes y ahora con un legislador, las cuentas que provienen, digamos, del ejercicio parlamentario y del dinero que la legislación ofrece a los partidos con representación parlamentaria. Esa es nuestra única fuente de financiación y a diferencia del resto de los partidos podemos exhibirla públicamente y someternos a la más rigurosa auditoría. Cuando nos quieren vincular a Irán, al terrorismo internacional, nosotros lo que decimos sí con mucha claridad es que tampoco somos neutrales, no nos hacemos los distraídos. Es un eventual, para ser muy claro, porque yo, mi único patrimonio es decir lo que pienso y vivir en acuerdo a lo que pienso. En una eventual confrontación entre Israel e Irán, nosotros estamos del lado de la paz. Y el lado de la paz no es precisamente el de Israel. ¿Es el de Irán? El de Israel seguro que no es. ¿Pero es el de Irán o no es ninguno de los dos? Yo no soy neutral. Estoy con Irán. ¿Van a llegar a la Junta Departamental? ¿Ese es el objetivo? Aspiramos a colocar la voz de la Unidad Popular en la Junta Departamental. Es un objetivo difícil, pero tenemos muchísima confianza en la acción organizada de nuestra militancia y en el desarrollo y crecimiento de la Unidad Popular en todo el país. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muy amable. Posible la existencia de un espacio parlamentario de izquierda, que la izquierda retomara al Parlamento a representar de algún modo aquella tradición programática, aquella sensibilidad, aquella racionalidad de izquierda que el Frente Amplio, a nuestro juicio, había abandonado. Las encuestas y los sondeos de opinión nos colocaban en la categoría de innominados, decían los otros. Sí. En la noche del 26 de octubre, esta fuerza política demostró ser una fuerza política a escala país y con sobradas posibilidades de acceder a una banca en el Parlamento. Desde la asunción de nuestro compañero Eduardo Rubio a la fecha, nosotros creemos que hemos demostrado que ética y política pueden ir de la mano, que se puede hacer política desde otro punto de vista. El primer día que asumió nuestro diputado, en su primera intervención, cuando debía fundamentar el voto del presidente de la Cámara, condensó en no más de 5 o 6 minutos el conjunto de nuestro programa. Dijo que estábamos ahí para representar al pueblo trabajador, que estamos promoviendo un conjunto de transformaciones de fondo que pasen por ejemplo, devolver el aguinaldo a los jubilados, un aumento general de salarios y jubilaciones, una política internacional que defienda la soberanía del país y rompa definitivamente con esta dependencia de nuestro país a los organismos de crédito internacional. Una forma de ver la acción política comprometida con la gente, comprometida con los sectores populares, comprometida con un país diferente. Esa es la apuesta de la Unidad Popular, que en alguna manera viene a restituirle a la izquierda su significado original. Ahora, todas esas... programática. Esa fuerza política sufrió una metamorfosis que asombraría al propio Kafka. Pasó de un perfil nítidamente antioligárquico y anticapitalista en los comienzos del 70, a uno mesuradamente socialdemócrata en la postdictadura, a uno abiertamente neoliberal cuando asumió el gobierno. Esto no lo decimos nosotros de forma antojadiza ni adjetivando gratuitamente. Los organismos de crédito internacional, las revistas financieras de la burguesía mundial dicen que Astori era el mejor ministro de Economía del mundo. Bush señala que Uruguay es el país aliado de la región. Yulisa Reynoso, la conocida embajadora de los Estados Unidos, milita en favor del Frente Amplio durante meses en Uruguay. Todas las cámaras empresariales, sin excepción, aplauden la política económica del gobierno. El dueño del monopolio. En octubre pasado, la Unidad Popular consiguió algo que parecía impensado en el mapa político uruguayo hasta hace poco tiempo. Era colocar un legislador a la izquierda del Frente Amplio. Ahora busca en esta elección departamental repetir una buena votación en Montevideo y estamos con el candidato a intendente de Montevideo de la Unidad Popular, Gustavo López. ¿Qué tal, López? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este diálogo con usted y la Gracias por haber venido.
¿Es así para ustedes? ¿Era difícil colocar un legislador a la izquierda del frente? Usted lo señaló muy bien. En los meses previos a las elecciones de octubre se consideraba casi un Esas cosas no se pueden lograr si no se está en el gobierno. Desde luego, ahora, con una oposición firme, una oposición en crecimiento, una fuerza en desarrollo, ¿usted considera que esta es una fuerza muy nueva en el escenario político nacional, con una enorme desproporción de recursos respecto del resto de las fuerzas políticas? Estamos muy satisfechos con el crecimiento de esta fuerza política. Ahora, no, me refería a lo del gobierno porque usted hace un señalamiento del Frente Amplio y bueno, quizás como pasa muchas veces en política, el Frente Amplio haya dejado algunas banderas por el camino, pero la responsabilidad del gobierno también implica, me imagino, eso. Es decir, ¿cómo se hace para impulsar eso que todas esas cosas que usted señala, si no se está en el gobierno y si no se cede en algunas cosas? El Frente Amplio no dejó algunas banderas por el camino. El Frente Amplio abandonó por completo su identidad